es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis... ¿Cómo andan? Buenas noches, América, dice Marcelo Tinelli. Y saludamos también a los hermanos que están por YouTube. Tengo un grupo de conocidos que los días miércoles se juntan a hacer peña para cortar la semana. Bueno, nosotros hoy nos juntamos en la casa del Señor también para cortar la semana. Bueno, antes de empezar esta reunión, tomarnos un tiempo para cantar un himno. Y después vamos a escuchar la palabra. Gracias a Dios ya lo trajeron, Dios ya lo trajo nuestro hermano. Y después también nos vamos a separar a orar como iglesia, como cuerpo de Cristo, como iglesia local, para también orar todos juntos. Antes de empezar vamos a tener un momento de oración. Querido Dios, te doy gracias por este día, te doy gracias por el trabajo, la salud, Señor, que nos das. Gracias, Señor, porque nos regalaste un día más de vida. Y también gracias por la salvación que nos regalaste en Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu paciencia, tu bondad. Gracias, Señor, por podemos apartar este tiempo. Quiero que bendigas estos momentos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda moverse con libertad en este lugar, pero también que en esta noche nos esté hablando a la necesidad, al corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, la necesidad que tenemos. Tú sabes cuánto necesitamos de ti. Así que esta noche, Señor, que lo puedas utilizar a Nelson, Señor, para que a través de sus labios tú, Señor, puedas hablar, exhortarnos, animarnos, motivarnos. También, Señor, si hay algo que cambiar, reprensión, también hazlo, Señor. Te pido también una bendición por nuestros hermanos, los que no pueden estar, que están por YouTube, Señor, que tú los bendigas, los cuides en el lugar que están, que ellos también se puedan sentir como parte de, como si estando en ellos en este mismo lugar. Gracias, Padre, por todo. Queremos hacer todo para tu gloria y para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta noche, en este ratito que vamos a estar acá, Señor, pueda ser puesto en alto, Señor. Guíanos con tu palabra, guíanos con tu Espíritu Santo, nos quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Antes de cantar un himno, les voy a invitar a leer dos pasajes. Uno se encuentra en Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, en lo particular es un versículo que cuando estoy desanimado, desalentado, cansado, como en esta noche, después de haber trabajado y ya uno quiere como tirar la toalla, el versículo 11 dice, Romanos 13, 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Y el segundo pasaje se encuentra en 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4. Pasaje también conocido de la venida de Cristo. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Y ahí en el 5:4 dice, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que ese día que venga el Señor os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Habla del día que el Señor va a venir y nos reprende el Señor, nos dice, el Señor Jesús dijo, yo vengo pronto. Y ese pronto, para Él fue pronto, es un pestaneo, es un segundo. Para nosotros ya fueron casi 2000 años, pero la promesa está. Y si el Señor cumplió todas sus promesas a rajatabla, esta también la va a cumplir. El Señor viene, y el himno número 155, muy conocido, yo mientras estaba buscando los versículos me ponía a pensar y digo, estos himnos son viejísimos, no sé cuántos años tendrán, 300, 400, no sé cuántos años tendrán. Y yo pensaba, nuestros hermanos que ya partieron, murieron, que ellos cantaban este himno y ellos tenían la esperanza de ser también arrebatados en vida. Ellos ya durmieron y están esperando la venida del Señor y la gran resurrección. Y hoy nos toca cantar a nosotros este himno. Dice, cuando la trompeta del Señor se toque en la final, con fulgor apunte el día eternal y los redimidos suban a su casa celestial. Cuando allá se pase lista yo estaré. Y parece que uno termina siendo el elegido porque vamos a estar allá. Pero el último renglón del coro dice que por su gracia, por la gracia de Dios, nosotros pecadores falibles, vamos a estar allá. Ahora, parece lindo el himno, es linda la esperanza, pero en la última estrofa dice, trabajar es mi deseo sin cesar por el Señor, siempre hablando de su gracia y de su amor. Cuando acabe aquí mi obra y me llame el Salvador, cuando allá se pase lista, yo estaré. Como decía recién la palabra de Dios, la noche está avanzada, se acerca el día, pero sabiendo que ese día se acerca, aprovechemos, mi hermano, a trabajar para el Señor, porque el Señor viene pronto. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarlo.
Querido Dios, gracias por tu hermosa y tremenda promesa de que vienes pronto, Maranata, y Señor, poner en nosotros conciencia de lo que esto representa, Señor, de trabajar para ti mientras estamos en vida, Señor, porque como dice el libro de Eclesiastés, allí después de la muerte no hay memoria, no hay trabajo, así que Señor, poner en nosotros ese peso, Señor, para poder servirte. Señor, ahora vamos a escuchar tu palabra. Quiero darte gracias porque Nelson está hoy acá, pero Señor, tú sabes que no lo queremos escuchar a Nelson, sino que queremos escucharte a ti, Padre, a través de sus labios, Señor. Utilízalo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, Nelson? Buenas noches. Comienza la tortura, ¿no? Otra vez, una vez al mes me van a tener que ver por acá. Para mí un placer, espero que para ustedes también, pero por sobre todo porque es Dios el que no solamente nos trae hasta este lugar, sino que a través de su palabra nos habla, nos aconseja y nos guía en el derrotero de cada una de nuestras vidas. Y vamos a continuar este año con algo que comenzamos el año pasado, que es el estudio del libro de los Salmos. Y tocaría el Salmo número 6, un salmo muy particular, porque precisamente el Salmo número 6 es uno de los 65 o 67, de acuerdo al comentarista que leas, de los salmos de lamentación personal. David expresa, abriendo su corazón, como estuvimos viendo de manera particular, cómo se sentía, cuál era su estado emocional en este salmo, en esta circunstancia de su vida. Estuvimos viendo en los primeros salmos que David nos lleva desde los primeros donde él expresaba todo su enojo con lo que le sucedía y con los que le hacían daño y cómo iba cambiando en esa comunión íntima con Dios hasta llegar al punto de orar para que aquellos que le hacían daño Dios les bendijera, Dios le hiciese bien, Dios les hiciese razonar. Pero en este salmo David abre su corazón de una manera muy particular. Escribe este salmo en medio de lágrimas. Y es interesante porque el hermano no sabía que íbamos a hablar, ¿no? Sin embargo, cuando leyó del apóstol Pablo escribiendo a los romanos, estaba hablando de nuestra vida, así cómo debemos vivir este tiempo. Y en este tiempo nosotros tenemos la dinámica de Dios para nuestras vidas, pero en esa dinámica de Dios hay momentos en los cuales, como decía el sabio Salomón, hay tiempo de risa, que es lo que más amamos, tiempo de abundancia, pero también hay tiempo de llanto, ¿sí? Tiempo de carencia, de necesidades. Y Dios está en todos los momentos, porque Él es un Dios soberano. Y dice el Salmo número 6, verso 1, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte, y esto también hablaba nuestro hermano en la segunda porción, ¿no? Y citaba al sabio Salomón, ¿sí? En la muerte, ¿qué dice David? Se lo enseñó bien a su hijo cuando escribió en el libro de Eclesiastés palabras similares: no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente.
Es interesante porque cuenta la historia que en la liturgia de la iglesia primitiva, este era un salmo que cantaban los miércoles de ceniza, dentro de los ritos que ellos tenían y que la iglesia oficial aún sigue teniendo. Este era un cántico de angustia, un cántico de tristeza, un cántico de pérdida, porque precisamente cuando hay ceniza no queda nada, ¿sí? ¿O cuántos asados has hecho, Jorge, con cenizas? No, ¿no? Y capaz que sí. No, pero yo lo he visto a Jorge y a otros hermanos rabiando en la cabaña cuando hacían esos cierres, que qué mala esta leña, ¿no? ¿Y quién la trajo? Era la pregunta, no la había traído nadie, pero bueno, ese es otro tema, porque cuando se convierte en ceniza no queda nada, no sirve de nada. Y cuando nosotros estamos en angustia, sentimos de la misma manera que ni siquiera nosotros servimos para nada. Y que todo el esfuerzo que hemos hecho en el transitar de nuestras vidas tampoco sirvió para nada. Pero también este salmo, David rompe un paradigma, ¿sí? Un paradigma latino. Y el paradigma latino dice que los hombres no lloran. No lloran. ¿Sabés la expresión que utiliza David acá en la mitad del salmo? Es una expresión que denota deshidratación. Cuando dice, que he derramado mis lágrimas durante toda la noche en profunda agonía, la expresión en la raíz es de estar deshidratado, dar todo de sí, todo de sí. Ya no me quedan fuerzas ni lágrimas para llorar. Así me siento, así me siento. Pero también Dios permite un salmo como este, que es uno de los salmos más entristecedores o deprimentes, para que nosotros entendamos que las emociones son un atributo comunicable de parte de Dios y que nos han sido dados para nuestro bien. Las lágrimas no nos hacen débiles, ni a hombres ni a mujeres. Todo lo contrario. A través de las lágrimas nos fortalecemos, se afianza nuestro corazón y nuestro espíritu para poder continuar en la medida que esas lágrimas sean derramadas en el lugar correcto. Y el ejemplo es Jesús. Y cuando comenzamos a mirar la historia de Jesús, encontramos las lágrimas de Jesús en primer lugar entendiendo el dolor de las personas. ¿Lo recuerdan allí cuando luego de 4 días va a la casa de Lázaro? ¿Qué dice Jesús? Lloró. ¿Pero por qué lloró Jesús? Lo dice ahí. Nos quedamos con Jesús lloró, es para los juegos. ¿Cuál es el texto más corto? Viendo la aflicción de ellos. Dice, y viendo la aflicción de ellos, Jesús se conmovió en su corazón y Jesús lloró. Y nos encontramos a Jesús cumpliendo lo que iba a repetir el escritor en la carta a los Hebreos, ampliando el concepto de aquel Mesías que había de venir en el capítulo 4, diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en todo según nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque fue tentado según nuestra semejanza absolutamente en todo. La única diferencia es que Él era sin pecado. Pero Él nos muestra a través de ese accionar, lágrimas son un don de Dios para mi bien. Y Jesús conoció, como también dice en la carta a los Hebreos, ¿sí? Conoció lo que era la obediencia, clamando a Dios en medio de aflicción y llanto, dice. Llanto. Jesús lloró. Él entiende el dolor, pero también lo encontramos que no solamente Él entiende el dolor de una situación particular, sino que Él entiende el dolor de una comunidad en general. Venía en viaje y entra un audio, ¿no?, que habla algo de esto, de entender el dolor general, ¿no? Y como tengo el teléfono conectado, lo escucho a Jorge. Digo, Jorge va a predicar, digo, qué bueno, lo vamos a escuchar a Jorge, ¿no? Y Jorge habla de algo que nos sucede, pero que le sucedió a Jesús, de una manera distinta.
Él no solamente entendió el dolor, sino que en la entrada de una ciudad lloró por ella. Relata el evangelista diciendo que antes de llegar a Jerusalén, ¿qué dice? Jesús se entristeció en gran manera e hizo, ¿qué? Llanto por la ciudad. Llanto por la ciudad. Y cuando está en las puertas dice Jerusalén, Jerusalén, citando al profeta, tú que matas a los profetas, tú que desprecias todo lo que yo envío. Sin embargo, él ingresa por última vez a Jerusalén para entregar su vida, en las entradas de las ciudades. ¿Y por qué digo esto? Porque Jorge, si no lo escucharon, mandó un mensaje hablando de aquellos que están padeciendo. No era el padecimiento del Dios hecho carne, de todo el pueblo que él había escogido hacia él y todo lo que se relacionaba con él. Pero sí, al mirar las ciudades como Bahía Blanca en estos momentos, se compadecen los corazones. Se compadecen. Y de ahí nació ese mensaje, esa decisión que tomaron los ancianos de la congregación. El llanto no solamente nos afirma, sino que nos permite avanzar sobre aquello que debemos de hacer. Pero en tercer lugar también encontramos al Señor Jesucristo llorando, no solamente entendiendo el dolor en la entrada de una ciudad, sino en la espera de Getsemaní. Momentos antes de ir a la cruz, hubo lágrimas, hubo padecimiento, hubo dolor. Las lágrimas son sanadoras. Y todo esto es interesante. ¿Sabes por qué? Porque este salmo es muy utilizado en sanidad interior. Yo sé que quizás muchos escapan a estos conceptos novedosos, porque los términos son novedosos, pero la dinámica del obrar de Dios ha sido siempre la misma. Y hablan de los pasos, cada uno de estas estrofas abarca los pasos para lograr una sanidad interior. Y en los pasos están incluidas las emociones, pero no como una expresión de circunstancia, sino como una manifestación de cómo me siento en lo más profundo de mi corazón. Y para Dios tus lágrimas y las mías son muy especiales. Vamos al Salmo 56, verso 8. Salmo 56, 8, alguien que lo lea en voz alta. Perdón, lo busco yo, quería leerles otra versión también. Salmo 56, 8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dice otra versión, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado cada una de mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Es que precisamente la redoma era un recipiente en el cual se colocaba el aceite de la unción o también las preparaciones de los perfumes especiales. Y para Dios, tus lágrimas y las mías forman parte, derramadas en su presencia, de nuestra adoración. Y por eso en el libro de Apocalipsis, cerrando ya la revelación de Dios dada a nosotros, ¿qué dice Dios? Y enjugará Jehová toda lágrima. Esa expresión toda podemos entenderla mejor como cada lágrima. Cada lágrima. Le da la profundidad que realmente tiene. Uno dice todo. Todo. Bueno, todo es mucho, pero cada lágrima, dice, enjugará Jehová. Cuando nosotros ingresemos, continúa diciendo Juan en la revelación dada por Dios, a ese lugar donde no habrá, ¿qué es lo primero que dice no habrá? ¿Recuerdan? Llanto. No habrá llanto. No habrá dolor. No habrá enfermedad.
no habrá muerte, pero no habrá llanto. La herramienta que Dios nos ha dado para expresar cómo nos sentimos. ¿Cuánto hace que no entras en la presencia de Dios con todas tus cargas y antes de emitir una palabra, brota una lágrima de tus ojos? Es que queremos ser buenos creyentes, queremos ser fieles, queremos mostrar que queremos seguir y servir a Dios. Y precisamente la mejor muestra la encontramos en la primera estrofa. Es en la aceptación de la propia condición. Fíjate lo que dicen los 3 primeros versículos. Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Lo que comienza David a expresar es que en la vida hay momentos donde no hay dolor por una herida punzante en la piel, sino por circunstancias que penetran el corazón. Por circunstancias que nos duelen, que nos hieren. ¿Por qué? Porque entiendo bajo mi propio juicio que son injustas. Y en especial son injustas ¿para quién? Para conmigo. Porque ¿cómo puede ser? ¿O nunca te pasó? ¿O nunca pensaste, hay que ser un atorrante para que te vaya bien? ¿Nunca lo pensaste? Yo creo que todos los días al menos una vez cruza por mi cabeza un pensamiento similar, pero con otras palabras, porque hay un enojo interior. Y es algo que me sucede, es algo que nos sucede, es algo que debemos aprender a expresar. Pero aprender a expresar cuál es mi verdadera condición ante Él. Pero mi condición ante Él me lleva precisamente a ver y a entender si soy temeroso o no de Dios. Porque el temor a Dios no es agachar la cabeza, no es hacer lo que todos me piden que hagan, los líderes me piden que haga. El temor a Dios es una acción natural de vida. El temor a Dios es lo que el mismo David decía en el Salmo 139, es el reconocimiento de que Dios está en todo lugar, de que Dios es soberano, que no ha sucedido nada que Él no haya permitido. Y David decía, y lo repite desde aquí, ¿no? Habla de los libros de Dios. Es interesante analizar los salmos de David en función de la mención de los libros de Dios. Y en el Salmo 139 dice, en el vientre de mi madre no sucedió nada que, ¿qué dice? No estuviera escrito en tu libro. No estuviera escrito en tu libro. Y lo que empieza David a expresar es el reconocimiento de que ese sentimiento, esa emoción, esa angustia que tiene, brota de su carne, brota de su naturaleza humana. Y ese sentimiento lo enfrenta con temor ante un Dios que, si bien es tardo para la ira, a Dios no le agrada el pecado. No le agrada en lo absoluto. Y esa acción, ese pensamiento que él tiene ante Dios lo hace sentir que está expuesto al enojo y a la ira de Dios. ¿Cuánto hace que no sientes eso? Que una actitud, un pensamiento te expone al enojo y a la ira de Dios. Y son 2 palabras muy particulares, porque vos sabés que enojo, la raíz de la palabra enojo es superficial. Es algo que está a flor de piel. ¿Viste esas personas que vos decís que se enojan, que se vienen enojando, pero vos decís, ya se le va a pasar, ¿o no? Ricardo me miró mal, ya se le va a pasar, ya se le va a pasar. Vos notás que es superficial. Pero la ira no. La raíz de la palabra ira
habla de profundidad, habla de calor, de fuego. Y la ira es la acción luego de un enojo fundado. Y Dios dice, para que yo pueda evaluar mi temor ante Él, Dios dice que al que ama, carta a los Hebreos, al que ama, disciplina, enojo, superficial, te avisa. Pero también el que no acepta el pecado expresa lo que nosotros llamamos ira, la profundidad. ¿Cómo continúa? Dios al que ama disciplina y azota. Va más profundo. ¿A quién? A todo aquel que tiene por hijo. ¿Cuánto temor tengo a Dios? Porque el temor a Dios no es lo que me mueve a hacer cosas, sino hacerla teniendo plena conciencia, como lo decía David en el Salmo 139. No solo tengo reconocimiento de lo que sucede exteriormente, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Arranca, ¿no? No hay lugar geográfico donde no estés. Pero continúa diciendo, no hay lugar ni siquiera dentro mío donde no estés. Porque he aquí no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Tú la sabes toda. ¿Cuánto cuidamos nuestros pensamientos? Cuando tengo temor de Dios, se cumple lo que escribiera el apóstol Pablo, que la paz de Dios guarda, ¿qué? Mi corazón. La expresión es, en otra versión, mis pensamientos en Cristo Jesús. Los desvía de todo aquello que no es correcto para enfocarme en aquello que es correcto. Es que muchas de las cosas que traen angustia a mi vida son consecuencia de mis propias decisiones. Es por eso que es importante entender el temor a Dios y evaluar cuánto temor a Dios tengo. Porque la mayoría de mis angustias son por cosas que a quién le cayeron mal. ¿A quién le cayó mal? Recién lo mencionamos a Ricardo. Me miró mal. Y yo me siento mal y después voy y le digo, Ricardo, el miércoles me miraste mal. Y me mira Ricardo y me dice, me imagino, ¿no? Adentro, ¿te miré? ¿Cuándo? Que no me acuerdo. Y te lo dice, y te dice, no, mirá, hasta te pide disculpas, ¿no? ¿Y vos cómo te vas? ¿Contento? No, porque no le crees, sé sincero. Me miró mal. Y punto, se hace el tonto, pero me miró mal. Dios conoce los pensamientos del corazón. Y el pecado nace, ¿dónde dice Santiago? En el pensamiento, en la mente. El temor a Dios no nace en las acciones, sino en el pensamiento. ¿Quién es Él y quién soy yo? Expuesto ante qué estoy de la grandeza de Dios. David decía, estoy expuesto a tu enojo, pero también sé que estoy expuesto a tu ira. David estaba profundamente débil y lo expresa, ¿no? Dice, soy débil, soy débil. No me reprendas, no me castigues, ten misericordia de mí porque estoy enfermo, soy débil, dice la NTV. Esa expresión, estoy enfermo, yo soy débil, yo solo no puedo. La debilidad es algo que debemos aprender a reconocer para disfrutar la misericordia de Dios.
porque precisamente me recuerda que si tengo acceso a su presencia, es porque a pesar de mi debilidad, mi imposibilidad de acercarme a Dios, Él se acercó a mí. El Jesús que siempre habló del prójimo y del amor al prójimo, ¿cuál fue su actitud? Se aproximó a mí, se hizo prójimo a mí, tomó forma de hombre, y siendo hombre fue un siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En mi debilidad necesito de su misericordia. Jeremías escribía de esto. Jeremías se sentía débil, siendo muy joven. Se lo dice aproximadamente 3 o 4 ocasiones a Dios. Señor, ¿hasta cuándo? La misma expresión de David. El pueblo no escucha, ¿hasta cuándo? No te hacen caso, ¿hasta cuándo? Hasta los de mi casa me aborrecen, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y pensaba Jeremías. ¿Querés conocer el pensamiento de Jeremías? Lo encontrás en el libro de Lamentaciones. Ahí está el pensamiento. La otra parte es historia. ¿Qué pasaba por la cabeza de Jeremías? Pasó el enfocarse en lo importante. Y escribe en el capítulo 3 del verso 20-22 en adelante, por la multitud de sus misericordias no hemos sido consumidos. Son nuevas cada mañana. No se quedó pensando en que Ricardo lo saludó mal. No se quedó pensando en si era verdad que lo hizo sin querer y que las disculpas fueron para quedar bien. Me quiere matar los de mi casa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, el pueblo. Señor, ¿hasta cuándo? Pero entendió que lo importante no era compararse con los demás, sino entender ante la presencia de quien estaba. Y no estamos hablando de oración, estamos hablando de dinámica cotidiana de vida. El mismo apóstol Pablo, cuando habla a los atenienses, les habla de esta presencia en la dinámica cotidiana de vida de Dios. Dice, pues del Dios del cual yo les hablo, los poetas de ustedes han escrito. ¿Y qué habían escrito? ¿Recuerdan? Al Dios no conocido era el altar, pero él cuando les dice, de este Dios les hablo, los poetas de ustedes han escrito de él porque han dicho que en él nos movemos. Estamos en su presencia. Él está. Él está. ¿Cuán consciente soy de eso? Pero en segundo lugar, no solamente la debilidad, sino la consecuencia de esa debilidad. ¿Qué había producido? Un desfallecimiento total. Estaba tremendamente angustiado. Dice, estoy enfermo porque mis huesos se estremecen. Estoy enfermo, dice la NTV, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. En el Salmo 32, verso 3, el mismo salmista David habla de esto. Y dice, mientras callé, ¿qué sucedió? Se envejecieron mis huesos, en mí gemir, un sentimiento profundo dentro de él que no se expresó a través de lágrimas porque no había obviamente un reconocimiento y una angustia por lo que había sucedido. Recuerdan que ese salmo lo escribe junto con el 51 luego de haber pecado. Y para él era algo común, era algo habitual. No estaba mal. No estaba mal. Había sido la decisión del rey.
Y es por eso que Dios, cuando lo confronta a través de Natán, no lo confronta con teología, lo confronta con una situación práctica. ¿Qué harías si, porque tú eres el que juzga a mi pueblo, y tal hombre debe morir? Eso no se hace. Y Natán le dice, nunca te diste cuenta, ni te sentaste a pensar, ni a medir cuál es tu temor ante Dios, porque ese hombre eres tú. Y es allí donde David comienza a mirarse a su interior y comienza a sentir el dolor, como lo expresa más adelante, de sentirse solo, de sentirse desamparado de Dios. Pero no porque Dios lo hubiese dejado solo ni le hubiese desamparado, sino porque Él no le permitía a Dios obrar en su vida. Y eso trae debilidad al alma, debilidad al corazón. Salmo 25, fíjate lo que dice. Verso 16, el clamor de David. Mírame y ten misericordia de mí. ¿Por qué dice? Porque estoy solo y afligido. Porque estoy solo y afligido. Mucho se habla de la soledad del siervo, pero también está la soledad del Hijo de Dios, que muchas veces estamos rodeados de personas, pero nos sentimos solos. ¿No te pasó? Para cerrar este punto, déjame contarte una experiencia. Era un día jueves, 7:30 de la mañana, en la sala de espera de una sala de operaciones. Cierro los ojos y le digo a Dios, ¿por qué siempre solo? ¿Por qué siempre solo? Si siempre acompañé a todos, ¿por qué siempre solo? Y empecé a mirarme y a analizarme a mí mismo, ¿por qué siempre solo? Porque tengo un problema que lo sigo teniendo, porque no cuento, no comparto, no digo lo que me pasa, no quiero cargar a otros. Pero hacia adentro seguía diciéndole al Señor, entiendo esto, pero ¿por qué siempre solo? Quiero entender. Y de repente me tocan el hombro y me dice, tío, ¿la tía está en la sala de operaciones? Miro a esa chica y no la conocía. No la conocía. Y me dice, ¿no se acuerda de mí? Y me empezó a contar quién era. Damaris Pérez se llama, ahora vive en General Alvear, Mendoza. Creo que la última vez que la había visto tenía 4 años. Y me quedé pensando, ¿cómo sabe? Y suena el teléfono. Desde Río Turbio, un hermano que no conozco, me llama y me dice, estamos orando. Y arrancó la mañana y pasaron las horas, recibiendo hermanos, recibiendo llamadas. Y me di cuenta qué poco temor del Señor que suelo tener. Yo creo que estoy solo. Yo creo que estoy solo. Pero Él no nos deja nunca, nunca solos. Y cuando llega el punto en que no damos más y nos animamos a decírselo, como lo hizo David, a expresárselo con dolor en el alma, con lágrimas en los ojos, Dios comienza a orar y nos comienza a sorprender. Él está y su presencia se manifiesta a través de aquellos que nos aman y amamos sin habernos conocido antes. Yo puedo hacer bromas de Ricardo, de Jorge, de Roberto, de muchos acá.
pero creo que de todos ellos pueden decir que no sé si juntamos todas las conversaciones, si llegamos a 4 horas seguidas, ¿no? No creo. A lo mejor por ahí con Ricardo más. Pero ¿qué nos une? ¿Cómo explicar lo que nos une? ¿Cómo explicar esas necesidades internas cuando alguien está en necesidad de preguntar cómo estás, de compartir con otros para que oren? ¿De dónde nace? De Él. De Él. ¿Y por qué nos falta a veces eso? ¿Por qué no te brota? Y porque es tiempo de empezar a medir mi propio temor delante de Dios. Y aprender que aun cuando no me gusta hablar de mí, no tengo problema de compartir de otros. Y eso me ayuda a ir hablando un poco más de mí. Es el amor que nos une. Juan capítulo 17, Jesús rinde cuentas ante el Padre y hace o eleva una oración por nosotros. Y hay una frase que es tremenda: te pido, Padre, que estos sean 12, porque uno ya le pide eso. No, que sean ¿cuántos? 1, así como tú y yo somos uno. Somos uno. Débiles, desfallecidos muchas veces, pero somos uno. Cuando Pablo toma la dinámica del cuerpo para ejemplificar la iglesia y habla de nosotros como miembros, dice, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. No estamos solos. No estamos solos. Dios nos ha colocado en medio de un pueblo porque tiene propósitos para nuestras vidas. Y debemos, al igual que David, atravesar, no intentar saltar, sino atravesar el proceso de principio a fin para poder entender la soberana voluntad de Dios para mi vida. Si no, lee el capítulo 1 de Santiago. Hermanos, no dejen de quejarse por las cosas malas que les pasan. Pedro decía, como si cosa extraña sucediera, ¿no? Atraviesen el proceso, porque la prueba, que es algo que tiene un inicio y un final, trae beneficios, trae paciencia, y la paciencia no avergüenza. Hay un proceso que atravesar. No reprimamos cómo nos sentimos. ¿Estás enojado con algún hermano, con alguna hermana? No se lo digas al hermano ni a la hermana, porque va a salir tu ira, no tu enojo, porque es algo que tenés guardado adentro. Decíselo al Señor, pero reconociendo y aceptando tu propia condición. Mirando si el Señor, por las cosas que yo hago, se enojase conmigo, ¿qué haría, no? Disfrutar de esa misericordia que me ampara y se renueva todos los días. Y cuando comienzo a disfrutar eso, cuando lo vea Ricardo, no me voy a acordar que me miró mal. Lo voy a ir a saludar. Y va a llegar el momento en que lo voy a saludar y no sé por qué. ¿O no te pasó que muchas veces lo fuiste a saludar para que vea que no soy como él? Seguimos sin presentarnos delante de Dios aceptando nuestra propia condición. No importa si soy igual
peor o mejor que nadie. El propósito de Dios es que sea como Él, que siga sus pisadas y que el mundo, al mirar no mis acciones, sino mi vida, sin que yo esté mirando, si me miran, puedan ver a través de mí el reflejo de Cristo y puedan decir de mí que soy eso, un reflejo de Cristo, un cristiano, sin necesidad de tener que recordárselo. Que Dios bendiga su palabra. Bien, hay una frase en una canción de Alex Campos que dice que cuando una lágrima cae salpica el cielo. Justo me acordaba de esa frase leyendo el Salmo número 6. Vamos a poner unos motivos de oración para ahora separarnos y como iglesia, porque es la voluntad de Dios. Vamos a poner algunos motivos de oración. Ya todos conocemos los motivos de oración de las personas enfermas que están en el grupo de la iglesia. Yo al audio que Jorge subió hace un ratito lo escuché más la primera parte que decía que decidieron apoyar a 3 iglesias en Bahía Blanca. Estemos orando por nuestros hermanos allí. Nosotros ya sabemos lo que es una inundación, más los santafesinos peor, pero también nosotros la padecimos por allá en el 2003, 2007, y cuando fue la inundación del 2003 creo que fue una muy buena oportunidad para predicar el Evangelio porque hemos ido con un grupo de jóvenes a los centros evacuados. Se aprovechó esa oportunidad, así que si Dios trajo eso, porque Dios tiene un hermoso plan, pero estemos orando porque también es feo perder lo que uno trabajó y lo luchó. Estemos orando también por Choco y Alicia, por el taller del maestro, no solamente que oremos por ellos, por su salud, para que el Señor los mantenga, sino también por los chicos que están, o las personas que están ahí en rehabilitación. Estemos orando también por nuestro hermano Hoyos, Oscar. Ya todos sabemos el problema de salud que tiene su esposa Marcela, pero también estemos orando porque sabemos que él está haciendo la obra en el monte y para que la obra pueda continuar y pueda seguir. Estemos orando también, yo los motivos que tengo acá son los que no están en el grupo de la iglesia. Estemos orando también por Jorge Maciel, que ellos cada 15 días están yendo a Santa Fe, a Santa Rosa de Lima, están asistiendo en la iglesia. Bueno, él el otro día contaba que ya tuvieron bautismo y eso. Estemos apoyándolo a ellos en oración. Estemos también apoyando a nuestros hermanos, los vencedores en Cristo. Está el Peti con el Tommy, están trabajando para que el Señor pueda seguir utilizándolos. Estemos orando también por nuestras actividades que ya arrancaron, no solamente acá, sino en el Chelito, que ya arrancó la escuelita dominical, arrancaron las reuniones de adolescentes, de jóvenes, ya entramos en ritmo, así que para que también estemos en oración. Estemos orando también por un pequeño grupo de hermanos con el Joel, el Chino, que están yendo a Cabur a visitar gente. Estemos también orando en Semana Santa, estamos orando para ir a Santiago del Estero, queremos ir de nuevo a Bandera Bajada, no sé si Joel tenés algo. Y también hay otras actividades juntos en la Ruta 23, y va a ser una movida en Semana Santa bastante de varios lugares donde se va a ir a predicar el Evangelio. Estemos orando este fin de semana que es largo. Tenemos 2 retiros. Uno es el retiro de matrimonio en la cabaña, estén orando por los matrimonios, y también estén orando por el retiro de los jóvenes mayores
que por lo que me mandaba un audio Lavero hoy, se va a hacer en Valle María Grande, en Entre Ríos. Así que estemos orando no solamente por el viaje, sino también por lo que el Señor le va a estar hablando a los jóvenes mayores. Tengo entendido que no son solamente jóvenes de acá, son varios jóvenes, una buena integración. Así que estemos orando por este retiro. Estemos también orando por nuestro hermano en Colonia Avellaneda, donde están trabajando también para que se pueda seguir predicando allí. Y estemos orando por los hermanos que visitan los geriátricos y predican el Evangelio, y hasta tengo entendido que hasta les hacen cantar. Así que estemos orando por ello. Y el último motivo es por Rosario. Yo la conozco como Doña Lara cuando iba a mi casa a visitarla a mi mamá. Estemos orando por Rosario. Ella tiene mareos, tiene presión emotiva, presión alta. Estemos orando por su corazón para que el Señor la esté sosteniendo, la esté sosteniendo. Hoy escuchamos sobre las lágrimas. Bueno, que el Señor también pueda sostenerla a ella en su salud, en su corazón, pero también en su parte espiritual. ¿Alguien tiene algún motivo de oración? Ahí está el micrófono. Allí atrás, en la puerta, hemos pegado como motivo de oración todos nuestros misioneros que están en Confe Litoral. Tenemos no solamente los misioneros, sino también las provincias donde no hay misioneros de FEMA, y también orar por Confe y por FEMA. Así que después, si quieren, pueden acercarse. Está chiquito la letra, pero están todos nuestros misioneros y están sus motivos. Bien, acordémonos también nuestro hermano Rojas, que estuvo el miércoles pasado, Miranda en Paraguay, nuestro hermano allí en Ecuador también. Vamos a separarnos de dos, compartamos motivo de oración personal, y si alguno se acuerda de algún motivo, póngalo y estemos orando como iglesia. Que tengan buenas noches y que Dios los bendiga. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos